Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Nicolás Gabriel Cruz Vargas, del curso décimo C. El día de hoy le voy a hablar del mito de la caverna, o la alegoría, como también es conocida, escrito por Platón en su obra La República, más exactamente a inicios del libro séptimo. Para iniciar, me gustaría hablar un poco acerca de esta alegoría, que es el mito más famoso de Platón. En él explica su teoría de las ideas y su teoría antropológica. El relato nos sitúa primeramente en una caverna, donde hay unos prisioneros, sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que durante toda su vida han sido obligados a mirar única y exclusivamente lo que está delante de ellos. Detrás y a cierta distancia existe una fogata. Entre la fogata y los prisioneros hay un pequeño muro, en donde unos hombres llevan objetos de todas clases y formas, de manera que se vieran reflejados como sombras en el único lugar donde podían ver dichos prisioneros. Posteriormente, Platón se pregunta qué pasaría si uno de los prisioneros es obligado a liberarse de las cadenas y a levantarse, siendo capaz de ver la fogata y los objetos reales. Él afirma que al principio el prisionero, al pasar de la oscuridad a la luz, va a experimentar dolor y una ceguera temporal. Cuando esta ceguera termina, el prisionero se va a dar cuenta de que lo que veía antes no eran más que sombras de la realidad. Después el prisionero va a seguir ascendiendo buscando la salida. Cuando la encuentra, va a experimentar otra ceguera temporal, que se va reduciendo paulatinamente a medida que él va experimentando el ambiente. Esto quiere decir que al principio el prisionero no observaba nada, pero pues a medida que va pasando el tiempo y él va interactuando con el ambiente exterior, va observando los objetos de una mejor manera. Entonces, digamos, para poder observar el cielo, tenía que ver el reflejo en el agua, al igual que las personas, los árboles y otros objetos. Y así, hasta que logra ver el cielo en la noche, las estrellas, la luna, y después el cielo en el día. Cuando el prisionero descubre este mundo inmaterial, decide hacer una reflexión entre cómo era su vida antes, cuando no conocía los objetos reales, y cómo es su vida ahora. También se acuerda de las competencias que hacía con sus demás compañeros en la caverna, en donde se disputaba quién era el más hábil para detectar los objetos, para detectar cada cuánto salía cierto objeto, qué ruido emitía cierto objeto, ¿cierto? Y se da cuenta que sus compañeros también estaban siendo engañados y decide ir a avisarles. Pero cuando él llega a este lugar, es recibido con burlas y con rechazos por parte de estas personas que no quieren salir de su comodidad, de su mundo. En este mito, Platón nos intenta explicar el mundo inmaterial, que es el mundo de las ideas, el mundo que percibe el prisionero que logra salir de la cueva, y el mundo material, que es el mundo que están obligados a experimentar los seres que se niegan a salir de su comodidad, de la cueva, de la caverna. Este fue un breve resumen del mito. Ahora vamos a pasar a los personajes. Tenemos a los prisioneros, que representan la condición humana, personas que no se cultivan ni se cuestionan. Los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando el exprisionero decide ir a contarles que afuera de la caverna había un mundo por explorar, un mundo lleno de conocimientos, de cosas nuevas y cosas reales, ellos deciden quedarse en su comodidad y no salir de la caverna. Asimismo, tildan al exprisionero como un loco. También vamos a encontrar a el Sol. Aunque no sea un personaje como tal, yo lo decidí ver como un personaje, y reproduce la luz de la razón y del conocimiento que hace brillar la vida. El exprisionero representa a aquellas personas que buscan y encuentran la verdad, y que tienen un gran amor por el conocimiento. Glaucón es quien afirma los axiomas de Platón, ya que el mito es una conversación entre Platón y Glaucón. Cuando Platón termina una escena del mito o un párrafo, lo hace con una pregunta. Por ejemplo,
¿Es así o es cierto? A lo cual Glaucón va a responder: así lo creo, indudablemente o muy probablemente. Los porteadores, que son los encargados de engañar a los prisioneros. Y por último tenemos a Platón, quien da a conocer, como ya lo dijimos, las afirmaciones del mito. Ahora vamos a hablar de la idea principal del relato. La idea principal del mito es la teoría platónica de las ideas y la jerarquización que hay entre los dos mundos, el mundo intangible y el mundo tangible. El mundo intangible o inmaterial no cambia, permanece a lo largo de los tiempos. Como lo afirmó Platón, este mundo existe, existió y existirá por siempre. Y es el mundo de las ideas, es un mundo perfecto y bueno. Por otro lado tenemos el mundo material o el mundo tangible. Ese mundo es el reflejo de las ideas del mundo inmaterial. Pero hay veces esas ideas se ven corrompidas, es un mundo que se puede corromper, que se puede dañar, que se puede acabar. Entonces Platón utiliza el mito para hacernos entender de una mejor manera su teoría, representando el mundo material en el interior de la cueva, un mundo copiado y que solo son las sombras de la realidad, un mundo corrompido, imperfecto. Y el mundo material es el mundo que está en el exterior de la cueva, un mundo que no es copiado, que como tal son las formas reales. Entonces ahí vamos a ver la luz, el sol, los árboles, los objetos de verdad. Un mundo perfecto, un mundo bueno. Para entender un poco mejor la idea principal del relato y la teoría de Platón, es necesario citar un ejemplo que la profesora nos da durante la explicación. Es el ejemplo de la manzana. La manzana, para ser real, tuvo que haber sido imaginada. Entonces, para Platón, el mundo intangible es el mundo de las ideas y el mundo tangible es el mundo de los objetos. Nosotros pertenecemos al mundo tangible y somos un puente entre el mundo intangible y el mundo tangible. Depende de cada quien estar en el mundo correcto o en el mundo que uno quiera. Si uno quiere superarse y ser mejor, puede pasar al mundo intangible, al mundo de las ideas, a un mundo más ilustrado, a tener un gusto por los conocimientos. Pero si uno es mediocre y quiere permanecer en su comodidad, entonces va a estar en el mundo tangible, en el mundo material. Las ideas secundarias del texto son las ideas que Platón utiliza para explicar mejor su teoría. También podríamos decir que una idea secundaria del texto es: el hombre pertenece al mundo inmaterial, por lo que vive sin la verdad, sin el bien, aunque pueda acceder a ella mediante la ocasión. Entonces Platón agrega esto en palabras castizas para darle o enriquecer más su teoría y hacerla entender mucho mejor. Analogías entre el mundo real y el mito. Todos, cuando nacemos en una caverna, en un mundo material. Somos ignorantes, pero depende de cada uno de nosotros, a medida que vamos creciendo, romper las cadenas que nos atan a este lugar y dejar a un lado nuestra zona de confort para salir a un mundo lleno de conocimientos e ideas, un mundo inmaterial. Un ejemplo muy claro de esta analogía son los jóvenes de hoy en día, que se le pasan mucho tiempo en las redes sociales. Y las redes sociales son ese mundo tangible y esas cadenas que los amarran a la caverna y no los dejan salir a explorar un mundo de conocimientos, no los deja salir de su zona de confort y leer un libro, tocar un instrumento o practicar un deporte. Como tal, no criticamos al celular, porque el celular puede ser utilizado para salir de ese mundo de confort, de ese mundo tangible. Porque si uno de esos jóvenes lo utiliza para averiguar qué fue la revolución industrial, para averiguar
que fue el capitalismo, el comunismo, para adentrarse al mundo del conocimiento, lo va a utilizar de buena manera. Pero si lo utiliza nomás para las redes sociales, para mirar quién subió fotos, para mirar cuáles son las canciones más nuevas de Bad Bunny, que son canciones realmente que no le aportan nada al ser humano, entonces lo va a utilizar para amarrarlo más a esa caverna, como ya dijimos, ¿cierto? Por esa razón no criticamos como tal al celular. Pero ¿qué pasa si uno de estos jóvenes, como muchos lo hacen, quieren salir de su zona de confort? Entonces van a ser criticados y van a ser mirados como personas raras, como personas diferentes, como pasa con el expreso que va a la caverna y les comenta a sus compañeros que hay un mundo diferente, hay un mundo lleno de conocimiento, ¿cierto? Entonces, lo que debemos es abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas, no tener miedo del que dirán, como hizo Don Quijote, que él no le importó si lo criticaban, si lo tildaban de loco, de raro, y se convirtió en caballero, ¿cierto? No le importó pues muchas cosas. Entonces eso debemos hacer, sin importar que nos critiquen, salir de nuestra zona de confort, salir de ese mundo tangible y ir en busca del conocimiento, tener amor del conocimiento, poner parte de nosotros, hacer un trabajo duro para poder conseguir nuestros sueños y llegar a ser alguien en la vida, como dicen coloquialmente. Volviendo al tema de las redes sociales, también las redes sociales nos imponen unos estereotipos que debemos cumplir. Entonces, que tal persona subió una foto así o que debemos escuchar esta música. Digamos, un ejemplo muy claro es que hay veces algunas personas, algunos jóvenes suben qué música debo escuchar. Entonces es como meterse más a ese mundo, ¿cierto? No tener ni el menor interés de salir, porque pues técnicamente estamos subiendo un estado que dice qué música debo escuchar. Y entonces es como decirle a la sociedad qué debo hacer, cómo me debo vestir, cómo debo actuar, ¿cierto? Entonces también debemos buscar nuestra personalidad, tener la espada de la actitud y salir a hacer un mejor mundo. También me gustaría citar un ejemplo histórico que tiene una relación entre el mito y la vida real. Vamos a ubicarnos al final del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando Antonio Nariño, quien en 1793 decidió liberarse de las cadenas que lo ataban a la caverna y salir del mundo tangible para ilustrarse de las ideas de igualdad, fraternidad y libertad que se expresaban en gran parte de Europa gracias a la Revolución Francesa. Al igual que en el mito, Nariño decide compartir estas ideas a su pueblo, a sus compatriotas, mediante la traducción de los derechos del hombre y el ciudadano, pero es visto como un revolucionario que quiere afectar al mundo tangible que se ve representado en los virreinatos españoles. Entonces pues sus compatriotas también los van a mirar como algo extraño, como un ser extraño, y no van a querer salir de su mundo porque están engañados por esas sombras, lo que les pintan la corona española en las colonias americanas. Y pues después de eso es encarcelado por largos años. Entonces aquí vamos a entender como la relación histórica que hay entre el mito y la caverna, ¿cierto? Entre el mito y la realidad. Y es que muchas personas que salían de ese mundo tangible y llegaban al mundo intangible, al mundo de las ideas, eran juzgados, encarcelados, cremados en la hoguera, y esto más que sobre todo fue en la época de la Edad Media, la Edad Oscura, donde pues la religión imponía un mundo tangible a los seres, los tenía viendo solo un solo lugar. Entonces todo el que traía ideas de ciencia, de filosofía, de matemáticas, de biología, era juzgado y visto como una persona diferente, y si los intentaba compartir a la gente, peor. Entonces pues
quería hacer este aporte de un ejemplo histórico para entender un poco más la relación que hay entre el mito y la realidad. Muchas gracias por su atención, profesora. Espero que le haya gustado el video. Mil bendiciones.